Hey guys, thanks for checking out Tom Segura in Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué gusto estar aquí con mi artista favorito de todo el mundo! No sé si es la... Bueno, qué gusto de verte, tu cara, que normalmente te mando mensajes, pero Sí, tu nombre, yo te conozco como Belín, pero tu nombre propio es Miguel Ángel, ¿qué es Belichón? Belinchón. Belinchón, ok, Sí, ok. Belinchón Bujes. Pero te conoce el mundo Belín, que es mucho más Sí, fácil. Belín. Belín. Pues sí, por eso pongo Belín. Es más rápido para poner mi nombre en las calles. Qué gusto que... Gracias por hacer esto de día. Me estás hablando de Andalucía, ¿no? De Linares. Efectivamente, de Linares, en Andalucía, Qué la provincia lindo. de Jaén. Wow. Y llevas toda Sí, la vida ahí, ¿no? ¿Es donde naciste? sí, sí, nací aquí y aquí vivo siempre. Aquí he vivido siempre. He viajado por el mundo, viajo por el mundo, pero vivo en Linares. Mira, Mm. yo te conozco porque me encanta tu arte y he comprado, creo que 4 obras y, bueno, si Dios quiere, me vas a vender muchas más, Ole. pero me encanta, tienes tanta variedad en tu talento, es increíble lo que puedes hacer, porque tú puedes pintar un retrato perfecto de una persona, pero también en inglés también se dice el tipo de arte neocubist, que neocubista también, ¿no? Sí, bueno, es como post-neocubista el nombre que le pusieron Ok. aquí, pero vale todo. Al final es cubismo mezclado con realismo y con arte urbano, con street art, con graffiti. Y eso, ese ¿cómo se dice? El cubista, el cubismo, eso Sí. no sé si es algo que viene de España, pero siempre se me ocurre que cuando lo veo, yo pienso en España. A ver, porque al final uno de los precursores más importantes del cubismo fue Picasso. Sí. Y Pablo Picasso es andaluz, es aquí español, de Málaga. Entonces, al fin y al cabo, pues hay mucho... La cultura es muy de aquí. Al final, Picasso era muy español y eso también pues se nota en su pintura. Y por eso seguramente te recuerda a España Sí, el cubismo. el cubismo. Hay más, porque hay también más artistas, no solamente, también estaba Juan Gris, que era otro cubista español. Había muchos cubistas que eran españoles. Ujú. Y tú empezaste, era, tú eras el tipo de niño que con los 5 años podía dibujar como un caballo, un perro así perfecto, normal, sin pensarlo. Hombre, la verdad es que de pequeño siempre estaba dibujando y Sí. dibujaba, pero dibujaba, pues sí, perros, casas, coches, motos, me gustaban mucho las motos. Dibujo animado, algún personaje como Freddy Krueger, Ujú. no sé cómo se pronuncia allí, Freddy Krueger, no sé cómo se dirá, el Sí, sí, Freddy, el de Krueger, los Freddy sueños. Krueger. Pero lo puedes Krueger. hacer así muy buenos, Sí, lo hacía. sí. Sí, 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 de pequeño lo hacía muy bien. yo odiaba a esos chicos, porque cuando yo dibujo parece que, puta, un tarado mental escribiendo con su pata. Fatal. Bueno, no pasa nada, cada uno es bueno en una cosa diferente, Sí, bueno, todavía me falta ¿no? saber el bueno que hago, Vamos ya. pero no, es increíble. Tú también, bueno, quiero enseñar primero the portrait, the child portrait, para que pueden ver que puedes hacer pintar un retrato. Mira, ese es el de mi hijo. eh, Sí, y sí. por ser imbécil, yo compré una obra más grande que la pared. Y, y después que tuve el segundo hijo, mi esposa me dijo, oye, tienes que comprar de la misma tamaño para que no se siente mal que tiene su hermano con un retrato así enorme y él tiene uno pequeño. Así que tenemos dos enormes obras de nuestros hijos en la casa que son increíbles. Y también no sé cómo se dice commission, es cuando Sí, encargo, encargué te encargué. una obra de mi esposa, pero en el estilo, Pues no cubista. sí, Mm. que es también increíble. Y tú también tenías,
Yo te conozco porque tú tienes una amiga muy bien conocida, Kat Von D, ¿no? Y Sí, pintaste algo, y creo que salió en episodios de su programa, sí, en LA Inc. en LA Inc. Sí, En LA Inc. Sí es, sí. vi eso, y dije, ¿qué es esto? Busqué, y para que, si no sabes, ella habla español perfecto, ¿no? Ella habla Sí, perfecto el español. Vi, sí. vi ese algo que pintaste para ella y yo te busqué, te mandé un mensaje para la hora de mi hijo y de ahí me enteré de de los tipos de arte que tienes. Eh, pero en una época, tú como signature style, estilo de firma, ¿no era esa cosa de la máscara? Por un rato, Bueno, no, eso fue una época. en una época nomás. Solo una época que se llamaba, hice una época, trabajé sobre superhéroes Ujú. en crisis. Ah, ya, ok. O sea, eran personas que se habían quedado sin trabajo, que estaban tristes. Entonces todos tenían una máscara como que ellos por dentro eran superhéroes, pero Ok. no lo sabían. Entonces la máscara estaba como si fuera un tatuaje en la piel. Ah, paz, madre. Entonces estaban tristes, pero iban a luchar cuando se diesen cuenta de que de que eran superhéroes, pues entonces iban a luchar por conseguir hacer sus sueños realidad. Creo que tenemos uno de esos así también que escogí de tu Instagram. No sé si le puedes enseñar, the one with the mask, that I sent you the screen grab of. ¿Sí o no? La, ya. Tengo uno Esa, aquí, a ver, esa, aquí. ese también, A ¿no? ver. Ese a ver, Este. Bueno, a ver, este no entra dentro de la colección. ok, Esto fue la portada de un disco de un guitarrista y cantautor llamado Mr. Quilombo. Es un artista español ok. que me pidió que le hiciese la portada de su disco Oye, y pero, entonces quería un Belín, eso es superhéroe. increíble. Mira los detalles. Sí, Increíble. la verdad es que y en persona es mejor, Y tú porque puedes, a dime, dime. veces ves tu propia, una obra que tú pintaste y dices, puta madre, soy lo máximo, soy el mejor. No, no. No, Es yo no, increíble. yo no. Sí, pero yo nunca he pensado, nunca me he dicho que soy el mejor y que soy. Al contrario, soy muy exigente conmigo mismo. Sí, Todo el claro. rato me exijo y eso no me hace vivir. Es como todo el rato quiero evolucionar, quiero Ujú. descubrir cosas nuevas, pues al final es duro, es duro. Sí, porque siempre es otra cosa, pero en lo que yo hago en la comedia, ¿no? En el escenario, contando chistes y todo eso, llegas al punto que quieres hacer algo nuevo. Nunca estás como Ujú, cómodo que ya llegué y ujú, así soy. Siempre estás ujú. tratando de descubrir algo nuevo, otros temas, otro cuento de lo que pasó. Quieres crecer como artista, pero en otra forma, ¿no? Claro, quiero estar todo el rato desarrollándome, investigando, creando y descubriendo nuevos caminos, nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos soportes, nuevas formas. Y, y entonces, por ejemplo, si tú observas el postneocubismo y ves desde el primero hasta lo último que hago ahora en ese mismo estilo, hay una evolución. Ujú. Y yo estoy en constante evolución porque no quiero que mi trabajo se parezca uno a otro, sino que estoy luchando para que sean todos diferentes. Y Claro. entonces, pues, es porque soy muy exigente. Bueno, sí, ya se nota que no es un estilo nomás, porque puedes hacer tantas cosas. O sea, Sí, tienes tanta variedad en lo que pintas. sí. Desde que empecé a trabajar con el cubismo, eh, lo que es el one line, que es lo que trabajo mucho, que es el one line primitivo, one line cromático, one line expresionista, que son todas obras a un solo trazo, en el que con esa obra y con ese trazo, yo no busco la belleza, busco la expresión, busco lo que en ese momento yo necesito expresar. Y entonces es una obra mucho más rápida, más que más rápida, es más espontánea, que está llena de energía. Y esa obra que trabajo, paralela al posneocubismo, es la que me libera de la tensión
de mi día a día en el arte. Con el one line me libero y voy conectando con otros mundos que, que me hacen respirar de manera diferente. Y aparte, los colores los veo de manera diferente. La línea la veo de manera diferente. Y al fin y al cabo, este one line del que te hablo es como si estuviera haciendo una firma mía de un solo trazo, de poner un velín de un solo trazo. Al fin y al cabo, así son mis obras de one line. Y vas a tener como, no sé cómo decir en español, como un showing, Sí. ahora, pero ¿en qué en dónde? ¿En España o en otras partes del mundo? Ahora, sí, ahora, mañana, sábado, yo inauguro una exposición, un show que se llama Salsa Brava y todos los cuadros que presento son one line. Ah, ok. Unos son one line original, que son a una sola línea roja, y la otra mitad de la colección son cromáticos, todo color. ¿Hay algo que Y mañana podemos se ver o inaugura. no? ¿Hay algo que podemos ver ahí o no? ¿O Aquí no? no, 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 aquí no. eh, de la colección no, porque Está la bien. colección está en Baeza, Ok. pero es que yo no sé si puedo enseñar cosas de aquí, yo no sé si puedo enseñarte cosas. Está bien, está Yo puedo bien. compartir, vale. Bueno. Es Eh, que si pudiera compartir sí puedo, pero si no, no. ¿Y cuando yo veo lo que pintas ahora, pienso que cómo puedes tener algo, este como talento natural? ¿También era algo del entrenamiento? O sea, ¿aprendiste Sí. algo, te enseñó? Pero ¿cuánto estudiaste en llegar a No, nada. Estudiar poco. Mucho graffiti, mucho graffiti. Graffiti. Sí, piensa que yo de pequeño dibujaba en papel con lápiz, pero en cuanto conocí el graffiti en 1995, que pude tener un spray en mi mano, mi cabeza cambió. Ujú. Y los dibujos que hacía a lápiz, a partir de ahí lo empecé a ver en colores. Y entonces empecé a utilizar el spray y a meter colores y a pintar en paredes en las calles y a correr de la policía y a crear muchas cosas. Y eso me hizo entrenar mucho, mucho. Eso fue la práctica. Ah, La práctica. eso fue A el partir de ahí, entrenamiento. sí, el entrenamiento fue pintar en la calle y después dibujar mucho en papel a la vez. Preparar bocetos, pintar en la calle. Dibujaba más en papel, bocetos, que en la calle, porque yo no tenía dinero para poder comprar botes de spray, pero dibujaba mucho y entrenaba mucho letras, letras, muñecos, letras, muñecos, letras, letras, letras. Y eso me hizo luego, pues, hacer lo que hago hoy. Al final, el graffiti me dio esa versatilidad de trabajar rápido, de trabajar bajo presión, con gente, con policía, en formato grande, y eso me dio, pues, una rapidez y hacer del spray, hacerlo muy versátil para hacer mi obra. Wow. ¿Alguna vez, cuando tú estabas pintando, me imagino de los que 15, 16 años, graffiti en las calles, la policía te agarraron? O sea, ¿sí? ¿Varias Bueno, veces? más que agarrarme, corría de la policía. No me pillaban. No, Nunca me pillaron, no, nunca me agarraron. no. Pero sí alguna vez, pues vino la policía y yo me quedé quieto y me decían, oye, ¿tienes permiso para pintar en esa pared? Y decía, pues no, no tengo permiso, pero no vive nadie. Así que, y entonces, pues bueno, me abrían juicio, me denunciaban, pero nunca tuve ningún problema serio. Ok. Nunca tuve que pagar nada. Incluso en Linares, el museo de la Policía Nacional, aquí en Linares, Ujú. tiene un mural mío. Una comisión Wow, de la con la Policía policía. Nacional. Wow, increíble. Así que Increíble. todo puede cambiar. Sí. Todo. Yo me acuerdo, una de mis mejores memorias de España, pues yo estudié 6 meses en Madrid. Me fui a la Complutense, en la universidad de ahí en Madrid, y Ujú. tomé una clase de historia de arte español, ¿no? Española. Y me llevé, todas las semanas, los martes, el profesor nos llevé al Prado y caminando por el Prado, explicando la historia, el arte. Y era uno de mis mejores memorias. Em, Qué bueno. ¿Tú te gusta visitar los museos de arte? Sí, Sí. por supuesto. No puedo verlo mucho porque me agobio y cuando veo tanto arte, yo quiero pintar. Ya. Entonces, pero sí, hace poco estuve, hace febrero, marzo, hace como menos de un mes, estuve en Madrid en Urbanity exponiendo en una feria de arte contemporáneo, de arte urbano, Ujú.
Y fui con mi equipo de trabajadores, con el equipo que tengo aquí en la empresa, pues nos fuimos al Reina Sofía. El Reina Sofía tiene más del como neocubista, todo eso, ¿no? Tiene más cubista. Ya. Cubista, tiene también, bueno, surrealismo. Tiene a Salvador Dalí, por ejemplo, está Sí, ahí. Juan Gris, eh, Picasso, está el Guernica. Entonces arte más contemporáneo, ¿no? Como más moderno. sí, Y es más rápido de ver. sí. Porque el Museo del Prado es increíble de grande. También enorme. Enorme, con obras increíbles. O Sí. sea, es que es increíble lo que pudieron hacer esos artistas. Me acuerdo que mi profesor del arte que nos llevé al Prado fumaba, así que siempre era como artista él mismo, ¿no? Porque hablando de las obras y fumando, tenía voz así, así. Una de mis mejores memorias. Saturno, Tenía la- Saturno devorando a su hijo. Eso significa que el país ese es Saturno comiendo al. Así hablaba. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas de su voz? Que ya Sí. estaba quemada. Puta, fumaba, no sé, 60 cigarros al día, pero me encantaba ese profesor. Ya, no está vivo, no puede ser que está vivo, según. No, no, no es Pero humano. yo siempre quería preguntar a alguien, o sea, un artista de tu nivel, alguna vez, cuando eres, no, yo soy una persona que no sé nada del arte, pero entro a un museo y mucha gente entra a un museo y pues ves algo increíble, wow, y a veces ves algo y dices, ¿esta porquería está en un museo? ¿Qué es esta mierda? Y siempre pienso, oye, si un artista a veces piensa lo mismo, que entras a un museo, ¿qué es esta mierda? O siempre como notas no sé, el talento o lo bueno del arte. A ver, yo voy a ser sincero. Gracias. Hay mucha, hay mucha mierda en los museos. Gracias. Claro. Hay cosas, a mí, yo siempre he pensado que el arte tienes que sentirlo cuando lo veas. Pero si hay un arte que tienes que leer un libro o un texto para entender la obra, Sí, eso no es arte. gracias. El arte no hay que explicarlo. El arte es solo, ya es arte. Porque si un artista, o sea, un artista plástico, un pintor tiene que pintar una obra y luego escribir un libro para explicar la obra, yo creo que más que un pintor es un poeta o un escritor, Sí, pero no un pintor. Y hay muchas cosas ahora que, pues desde que Duchamp bromeó con el urinario en Nueva York, pues muchos artistas, entre comillas, lo que han hecho ha sido hacer cualquier cosa que le llaman arte, pero yo creo que el arte es algo más, que el artista tiene que saber poder crear con sus manos. Creo que puede desarrollar, que pueda crear y luego después que haga lo que quiera, pero primero tiene que saber crear, tiene que saber pintar, tener técnica y luego después poder evolucionar. Pero hay arte que está en museos que realmente el que lo ha hecho no sabe ni hacer un árbol. ya. Sí, de acuerdo. A veces entra a decir, ¿qué es esta mierda, weón? Esto es una. Y de ahí te dicen, y esta obra vale, puta, 30 millones de dólares. Es algo loquísimo. El mundo está loco, el mundo está loco. Y es lo que hay, es lo que hay. Y ya está, tío. Una pregunta, ¿cómo cuando empecé todo del COVID, uno de los primeros países era Italia y luego España Sí. decían que era pésimo y ahora están mejorando las cosas? ¿Cómo están las cosas ahora? Sí, supuestamente ya el sábado, mañana sábado, ya podemos salir a la calle sin mascarilla. ¡Wow! Increíble. Y por fin. Por Y fin. bueno, podemos salir con mascarilla pero no podemos estar al lado de una persona que no conozcamos a menos de 1,5 metros. Pero ya, Pero sí, ya. ya mucha gente está vacunada. Yo lo pillé, el COVID lo pillé en febrero, con mi mujer también. Ustedes Y nada, no, ¿eh? tenían COVID. Sí, en febrero. Sí, yo también Y en nada, diciembre. Sí. ¿tú también? ¿Y tú Sí. qué tal? ¿Bien? No, bueno, no estuve como en el hospital, pero yo no Mm, sabía que yo tenía COVID. Estuve El COVID. sí, yo tenía como, ¿cómo se dice? Los hombros que un poco... ¿Te dolían? sí, me Sí. dolían. Estuve recontra cansado, quería dormir
y sin pensar que podía ser COVID. Y después Fíjate. de 2, 3 días, yo estaba mejorando y de ahí tomé el test, ¿no? El test. Y me dicen, sí, tienes COVID. Pero estaba, ok. Y también, mi mujer también estaba con COVID, pero ella casi nada, no sentí nada. Qué bien, Sí. qué bien. Al final que se pase, que se pase rápido esto y que nos deje viajar y vivir. Yo quiero viajar, me muero de ganas de viajar. Quiero visitar a España. Y vente, venga a Linares. Me Te va a encantar. encantaría, me encantaría. No te va a querer ir de aquí, no te va a querer ir de aquí. ¿Sí? Extraño muchísimo. Ya hace 20 años que visito España. 20 años. 20 años. Más, 21 años, sí, sí. Wow, Sí, demasiado. wow. Y el año Sí. pasado, no, en el 19 fui a Europa, pero no paré en España. O sea, era en la gira, ¿no? Del tour de Sí. unos países. Me fui a Inglaterra, Hungría, Alemania, pero de ahí Sí, volví y no había tiempo para visitar. Pero esta vez a lo mínimo voy a Barcelona y Madrid, pero es claro. en el año que viene, en el 22. 2022. Sí. Vale. A ver si viene y nos vemos en persona. Sí, y me vas a enseñar Yo voy a cómo verte. me vas a enseñar cómo dibujar como un árbol. Yo algo te así. enseño. Ok. Aluminio. A ver, mira, ahora te enseño mi nivel de talento, ¿ok? Ok. Esto es un flor. ¿Te gusta? Bueno, pues mira, pues se entiende que es una flor, Ok. por supuesto. Se Ey, entiende que es una flor. Voy a poner en un museo aquí. Vale $40 millones. Hay gente que ya lo ha hecho, o sea ¿Ya? que se puede. Gracias. ¡No te burlas de mí! ¡Oye! ¡Soy tu jefe, concha tu madre! Qué ¡Que se máquina. queden callados! ¡Carajo! Mis favoritos, ¿cómo se dice? Insultos de mi época en España era, bueno, gilipollas, me recuerdo de eso. Sabía que era esa, sabía Sí. que gilipollas. Es que a todo Gilipollas. el mundo le llama la atención esa palabra. Sí, A todo el mundo le gusta esa palabra. es excelente. Tiene algo, no Gilipollas. sé, gilipollas. Y como también, no, todo el mundo dice joder todo el día. Y yo digo joder, tío. Yo digo joder. Joder, Sí. coño, hostia. Hostia. Yo digo hostia, tío. Hostia, tío, sí, sí. Y también me encanta cómo usan vale. Aquí nadie dice vale. 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 Y Claro. vale es una pregunta, confirmando algo, ¿vale? Vale. Todo. Vale, sí. Sí. Yo digo mucho vale. Sí. Vale, tío. Vale. Ahora voy. Tú sabes que una cosa graciosísima, se me ocurrió que era graciosísimo en esa época, era el año 2000, que había mucha gente, al mínimo en Madrid, que contestaban el teléfono y decían, diga, Sí. diga, puta madre, un poco agresivo. Habla pues, Sí, concha diga. tu sí, súper agresivo. ¿Sabes por qué? Mira, a mí cuando me llama un teléfono que no conozco, si Sí. yo no sé qué número es, no lo conozco, digo, diga. Porque como que no me interesa, ¿sabes? Sí. Ahora, si hay alguien que conozco, digo, hey, ¿qué pasa, tío? Sí, Hey, sí. tío. Pero como no sepa quién es, digo, ya la compañía del teléfono, Sí. la compañía del agua, de la luz, ya me quieren vender un seguro. Y entonces como, digo, bien, diga. Es por eso. No quiero perder tiempo con cualquier huevada porque me está llamando, así Eso. que diga. Y es Eso. excelente. Nadie aquí lo dice. Ni los latinos aquí, que todos hablan español, vienen de todos países aquí, Latinoamérica, no dicen diga. No, ya, No, mi mujer para es mexicana. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, mi mujer es mexicana de Ciudad de México. Y ella dice, bueno, Bueno, sí. Es mucho más suave. sí, aquí diga. Sí, el español. No tengo tiempo para tu mierda. Dígame nomás. Sí. Eso es, así es, muy claro. Así. Y también, me cago en tus muertos. Ese es el insulto más grande de España. Es increíble. El más grande. Mira, yo hablo de ese insulto cuando yo estoy en el escenario con un micrófono haciendo stand-up. Digo, ¿tú entiendes ese insulto? Es como alguien te dice, me cago en tus muertos significa, oye, te cagas en mi nena, en mi abuela. Sí, y en la suya también. O sea, en toda tu familia, en la historia de tu familia. Efectivamente. Sí. Eso es.
Eso es En todo el increíble. árbol genealógico. ¿Sí? Eso es. Y está el me cago en tus muertos y me cago en todos tus muertos. Es como más todavía. Es Sí. como el todos tus muertos es como más, un poco más agresivo. En, en Ya es todo lo máximo. en todos En tus todo, muertos. pero, en todos tus muertos. Pero aquí yo soy andaluz, ¿no? Entonces en Andalucía no, hay muchas partes de las palabras que la eliminamos para ir más rápido. Ya. Entonces, no decimos. Ah, ya, ¿Sabes? No ya. utilizamos las S finales ni los he comido, no, aquí decimos he comido. Ah, ya. Eso O me, decir, oye, oye, claro. eso es parecido a muchos países, creo que caribes. El Caribe, Sí, 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 porque sí. Mi también mujer cuando me conoce, sí, se comen, se dice que se sí. comen los heces, ¿no? En Cuba, en Sí. Puerto Rico. Mi mujer cuando me conoció, ella había estado en Madrid y había conocido en México a españoles, pero que son del País Vasco, o son madrileños, o catalanes, pero no había conocido andaluces. Entonces cuando me conoció se pensaba que yo era cubano, por Wow, el acento, por porque me acento. comía muchas partes, claro. Mira, los españoles siempre están protestando algo. Esta semana, ¿por qué están en la calle? ¿Hay algo pasando en España? Ahora, no sé, pues saldrán a la calle porque van a quitar las mascarillas y cosas de esas. Yo me recuerdo que cada otra semana había, puta, no sé, 10.000 personas en la calle de Madrid. ¿Qué está pasando? No sé, weón, están protestando algo. Ya hay muchas, ya. A ver, en Madrid es donde es el centro de las protestas. Sí. Madrid y Barcelona son los centros de las protestas, son capitales más grandes, con más gente y ahí hay más protestas. Y tú tienes un equipo Sí. favorito de club, o sea, de fútbol. Linares, Linares. claro, Tiene, mi equipo de fútbol de Linares, puta, claro. no sé, pues no sé. Es un gran equipo? O sea, ¿bien conocido o no? Está en segunda B, Ok, o sea, sí, sí lo sigues. no está en primera. Ok, ok. Pero no, bueno, lo sigo por redes sociales y porque soy de Linares. Pero luego los equipos grandes, pues no tengo no sigo el fútbol. Es que no sigo el fútbol. No. Yo sigo baloncesto y tampoco sigo quién gana en el básquet, sino que Ah, me gusta ver la jugada. ¿me has visto jugar? Claro, no, claro. ¿Pero viste lo que me pasó o no? Sí, también, Sí, también te vi. muy triste. Y ya me contaste, tuviste tiempo ahí. Mira, mira Sí, ese sí, brazo. se ve la cicatriz, sí, te veía media cicatriz ahí en el vídeo, en la cámara. Esto, ni LeBron James tiene esto. Esto es de los mejores Ni LeBron James. jugadores. Ya ves, tío. Sí. Ya, mejor, no, ya está mejor. Tenemos que jugar un partido, yo tengo que ir a la canasta, yo tengo que ir a la cancha de baloncesto. Sí, así juegas cuando quieres como... Cuando puedo, sí, juego un poquito. Hace un par de meses que juego muy poco porque por el trabajo no tengo tiempo. Pero sí, jugamos partidos, me gusta mucho jugar. Y antes jugaba mucho. Así que ¿cuándo vienes a visitar a Estados Unidos? ¿Tienes planes o Ay, no? pues yo espero que pronto. Creo que ¿cómo se llama esto? Para otoño, yo creo que estoy por allí. Pero ¿Sí? estaré por Nueva York Ok. y creo que en diciembre iré a Miami. Y también Kat Von D está esperando que vaya para Los Ángeles. Mira, Tengo que pintar un mural nuevo. estoy en Los Ángeles ahora, Sí, lo sé. pero me compré una casa y tengo oficinas ya en Austin, en Texas. Ah, qué guay. Vamos a mudar ahí, pero sigo Qué con esta bueno. oficina aquí en Los Ángeles. Pero, Sí, puta, si tú me dices que estás en Los Ángeles o Miami, yo me meto en un vuelo porque quiero, vale. quiero tomar un trago contigo y pues hablamos de la próxima obra. Sí, sí, genial. ¿Sí? Qué bueno. Sí, Vale. claro, claro. Genial, sí, sí, sí. Me No, sí, encantaría. sería genial. Sí, sería increíble. Bueno, Sí. tu talento es increíble. No tengo, me falta el vocabulario para explicar Ah, cómo siento cuando veo tus obras, todos los diferentes estilos, pero es una cosa que quiero, en serio, quiero seguir, no solo comprando porque me gusta, como se dice, apoyar artistas, pero también porque a mí me encanta entrar a un cuarto y ver arte, ¿no? Obras que sientes algo, cambia completamente tu casa, un hotel o cualquier sitio que entras cuando ves arte, sientes algo y cambia todo. sí, yo pienso que sí. Al fin y al cabo, el arte es algo que hacemos los seres humanos. O sea, es algo que como te digo, el arte en general es la necesidad
de expresarse el ser humano. El Sí, ser humano se expresa con arte, tanto con música como con fotografía, ¿no? Con pintura, con un baile, ¿no? La danza. Y yo creo que eso es lo que, como que cuando tenemos arte cerca, sentimos esa energía, ¿no? Que la parte positiva que puede crear el ser humano. sí. Después de tanto daño que hace, el ser humano hace mucho daño en el planeta, pero también puede hacer cosas maravillosas y cosas que trasciendan como es una obra de arte. Y eso, pues al final se siente, ¿no? Yo cuando trabajo, intento siempre transmitir toda mi energía, transmitírsela al cuadro, para que esa pintura, ese cuadro, esa obra, cuando esté en otro sitio, en otro lugar, la gente pueda sentir que está viva y que transmite energía. Sí. O sea, en este momento yo veo detrás de ti los cuadros ahí y siento, puta, si yo entro a ese cuarto, siento algo, ¿no? Que es increíble. Sí, allá hay Wow. más. Sí. Wow. Y luego ese es uno de Wow. Superhéroe en Crisis. Luego una escultura realista. Ajá. Increíble. Una escultura. Y bueno, y detrás, es que no se ve porque es un iMac, pero si fuera un portátil, detrás tengo un espacio de exposición, tengo más cuadros, tengo mi almacén de obra, tengo la cancha de baloncesto, grafitis, murales, tengo de todo aquí detrás. Mira esa maldita camisa que tienes también, weón. Ah, sí. Eh, wow. Te tengo que mandar, luego te mando cosillas. Ah, sí, me encantaría. Oye, y quiero preguntarte, ¿tienes, ¿cómo se dice? ¿Tatuajes? Tatuajes, sí. ¿Alguno es de Cat o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos o una nomás? No, uno. Un- a ver. Wow. ¿Sabes quién es, no? Sí, claro, claro. El doctor. Vamos, Back to the Claro, Future. Doc Sí. Brown, sí, Doc me encanta Brown. esa película. Sí. Me encanta. Y mira esto. Wow. Oh, yeah. Oye, E.T., ya. Pegajoso Boquete y un Gremlins Gremlins, mismo. yeah. Wow, Y man. luego tengo aquí un bocadillo de jamón de bellota. Creo que esos son los mejores tatuajes que he visto en mi vida en alguien. ¿Y esto qué? ¿Tu firma? ¿Qué es esto? Ah, no, esto es de un grupo y Ah, esto es de cuando estuve en Medellín, que me tatuaron Medellín. en Medellín, Sí, estuve pintando Medellín, me tatuaron y yo tatué mi nombre de Belling, le tatué a dos tatuadores de allí, le en, puse mi en nombre Colombia. sí, sí, Ok, wow. ¿Pasaste mucho tiempo ahí sí. o no? No, una semana o 10 días, poquito. Pero Fui a pintar. obviamente que te encantó Medellín para ponerlo ahí, Me ¿no? encantó Medellín, ¿no? La gente es increíble. Sí. En Latinoamérica, la gente que conozco en Latinoamérica, la verdad es que son muy diferentes al resto del mundo. Sí, ¿no? Son diferentes. Sí, muy distintos. Tienen Diferentes. algo diferente. Sí. Mm. Me encanta. Son Tienen muy, más. muy cariñosos también, ¿no? Muy Sí, amables. muy cariñosos, muy amables, lo comparten todo, son gente muy atenta. Y mira, mi mujer es mexicana, o sea, como te digo, Wow, y, ya. y es muy fácil conectar con un latinoamericano, es muy fácil. Sí. Es que en cuanto habla un poco ya tienes conexión, es muy rápido. ¿Y por qué crees que es así? No sé, tío, esa es la cultura, no sé qué cultura tienen, pero es la cultura que tienen. Aparte el clima creo que también ayuda mucho porque, por ejemplo, aquí en Europa, pues yo tengo amigos en Europa, ¿no? En Holanda, en Inglaterra, en Francia, pero no son iguales. No. No, es que en México siempre son más, te dan más, son más cariñosos, ya digo, son Sí. más, te dan su casa. Sí. Y no te dejan solo, siempre quieren estar contigo, te quieren enseñar un sitio, otro sitio, quieren que conozcas. En Europa es diferente. Sí. No, de acuerdo. Aquí en Andalucía somos parecidos a los latinoamericanos, Ya. ¿vale? Porque así somos más también por el clima y son más cálidos, somos más... Y tenemos esa cercanía también, pero entonces es muy fácil conectar con un latinoamericano, muy fácil. Sí, creo que igual, porque cuando visito a mi familia en el Perú, eso es Ujú. una cosa que siento que todo el país es mi familia. Todos te saludan, Sí, abrazos y besos y te dan de comer. No, tienes que comer más y se quieren enseñar cosas. Tienes que ver esto y acaba el día agotado porque todo el mundo te sí, está haciendo cosas, pero es muy, muy amable, muy...
Son, Sí, sí, son muy cariñosos. Y son muy es cariñosos. otra cosa en los Estados Unidos, porque aquí así no somos. No es No, es así. diferente. Sí, muy Es diferente diferente. mentalidad, diferente cultura, diferente visión, también diferente. La vida Mm, se vive de manera diferente. sí, Entonces, en Estados Unidos tiene que ir todo más rápido, necesitas más dinero para vivir, es diferente. En un país como México, por ejemplo, o la gente va más tranquila, sí, vive la vida, cada día vive cada día, sí. quieren compartir, es diferente. Sí, Saben que se van a morir, igual que todos nosotros, se sí, van a morir, y entonces quieren vivir. ya. Creo que he notado algo parecido en los últimos 2 meses cuando en Texas, porque esos son unos lentos que no puedes imaginar. Puta, llamas, haces una pregunta el lunes y en 2 semanas, sí, lo estoy pensando. Ahora te No contesto. se Oye, van. sí, poncha tu madre, weón. Aquí en Los Ángeles, si llamas a alguien en la mañana, oye, tengo una pregunta, te contestan entre 2 horas, pero o sea, a veces te molestas, puta, más rápido, pues, pero también hay una cosa que sientes que ellos están gozando la vida nomás. O sea, no se preocupen por cada detalle del negocio, que aquí en Los Ángeles es todo. Veo que en Texas es algo como más relajado, pero como gozando la vida. Bueno, mañana lo vemos nomás. Así es como la cultura ahí. Sí. Sí, Como el ahorita, ¿no? Como el ahorita. sí, sí. Sí. Ahorita, y puede ser dentro de 2 meses. Sí, Ahorita, sí. mira, no sabía que antes era así. Ah, sí, Qué sí, guay, sí, sí, sí. está Bueno, guay, tiene esta. Belín, muchísimas gracias por su tiempo hoy día, muchísimas gracias por hablar conmigo. Soy, ya sabes, súper fan de lo que haces, de su talento, de sus pinturas. Quiero comprar todo y como estoy ya ganando un culo de plata, voy a comprar más. Y bueno, me muero de ganas de visitarte en Linares y si vienes aquí a Estados Unidos, ya sabes que me mandas un mensaje y voy a donde estás. No, Tom, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y te agradezco mucho que admires mi trabajo, que admires mi arte y que seas partícipe de mi carrera, o sea, artística. Muchas gracias, Tom, de verdad, de corazón, No hay de por qué. todo. Muchísimas Un gracias. fuerte abrazo, Belín. Otro para ti, campeón.